¿Cómo vamos a trabajar en nuestro país dentro de unos años, dentro de un tiempo, quizás 2, 3, 4 años, o quién sabe? Igual las cosas cambian de aquí a tan solo unos meses. ¿Qué habrá cambiado también en la forma de trabajar después de esta pandemia de la COVID-19, en la que seguimos inmersos? Hay una crisis social, una crisis económica, una crisis de salud, hay una crisis sanitaria importante. Todo esto está haciendo que cambie en general la forma en la que nos relacionamos las personas y también la forma en la que nos relacionamos laboralmente. ¿Qué oportunidades puede generar para las empresas esta nueva situación para intentar conseguir un mejor progreso, una estabilidad de las propias compañías y sobre todo el bienestar de las personas? De todo esto estamos hablando en esta serie de espacios en la que damos respuesta a estas preguntas, o al menos intentamos hacerlo, sobre todo buscando nuevas propuestas que contribuyan a ese nuevo futuro del trabajo y de las personas. Vamos a hablar, y estamos hablando de todo ello con grandes expertos en diferentes áreas que nos van a aportar su opinión, sus comentarios y sus reflexiones y que nos van a servir para generar un debate mayor. En esta ocasión contamos con Manuel Luque, que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra y consejero académico de Cuatro Cases desde el año 2003 ya. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros y, como no, tengo que también presentar a la otra persona que nos va a acompañar en los próximos minutos en esta charla, que es Pedro Ribes, presidente de la Asociación de Directores de Personas AEDIPE y director de Recursos Humanos de Catalán Occidente. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado. Muchas gracias, Luis, y encantado, Manuel, de coincidir esta vez contigo. Seguro que nos Igualmente, cuentas cosas muy interesantes y reflexiones que nos harán pensar. Antes de nada, antes de empezar esta charla con Manuel, quiero, Pedro, que nos recuerdes en qué consiste este proyecto Nuevas Formas de Trabajar, que es mucho más que esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Que en realidad es un gran proyecto que trata de generar ese think tank y ese foro de reflexión mucho más amplio, ¿no? Sí, mira, desde AEDIPE, que como sabéis es la dirección, la asociación dedicada a la dirección de personas y al desarrollo profesional de la función de dirección de personas, recursos humanos, hemos estado pensando, hemos trabajado en diferentes ejercicios, en diferentes agrupaciones, abordando diferentes congresos y temáticas. Y en este momento hemos pensado que deberíamos de abordar una reflexión muy transversal, muy amplia sobre hacia dónde va el futuro del trabajo, ¿no? Porque hay un montón de coincidencias temporales en este momento, grandes tendencias que cuando confluyen pues van a provocar probablemente cambios importantes, ¿no? Hay tendencias y cambios en el ámbito de la tecnología, de la economía, de la informática, de la conectividad, de la demografía. Se reflexiona sobre la importancia de la cultura, del talento, de los valores empresariales. Se plantea también las formas de trabajar desde el punto de vista legal, de lo colectivo, lo individual, la contribución bajo diferentes fórmulas, la fórmula de vínculo laboral, la prestación de un servicio ad hoc, ¿no? Bueno, todo esto, lo colaborativo, ¿no? La importancia del trabajo colaborativo, las organizaciones ágiles son las que son capaces de forma rápida de crear estructuras organizativas adaptadas a un proyecto. En fin, todo este contexto, además, acelerado por lo que hemos vivido este último año con la pandemia, que nos ha obligado a teletrabajar, a los que hemos podido trabajar, y eso nos ha hecho vivir de una forma muy directa y muy intensa unos cambios importantes pues, en el uso del espacio, de las comunicaciones, de la digitalización, y hace como de acelerador, ¿no? Y nos ha puesto sin quererlo en un futuro en el que ya querríamos estar con todas sus ventajas y con un montón de cuestiones respondidas y por eso hemos dicho, oye, vamos a traer expertos, vamos a hacernos más preguntas y vamos a intentar ver qué respuestas podemos encontrar. Pues vamos a hacer preguntas, a buscar respuestas y a poner sobre la mesa, sobre todo, muchas reflexiones que van a resultar útiles en todo este debate. Bueno, voy a empezar yo, voy a abrir fuego con una pregunta. Me gustaría que fuera una respuesta más introductoria, ¿no? La que nos dé ahora Manuel Luque, pero ya que lo ha dicho Pedro, ¿no? Realmente sabemos a dónde vamos, ¿no? En el futuro del trabajo, porque no sé si incluso después de todo lo que está pasando, Manuel, hay gente que todavía no se está enterando muy bien, ¿no? De que sí, de que esto es un gran cambio y que hay que dirigirse hacia donde nos lleve, ¿no? bueno, yo creo que la pandemia lo que nos ha hecho probar a todos es
a lo bestia, digamos, en una situación exagerada lo que es el teletrabajo, ¿no? Digamos. El teletrabajo estaba muy poco implementado en nuestro país, muy poco implementado en el sentido que se ha entendido siempre el teletrabajo, y es más del 50% fuera un centro de trabajo. Pues lo que teníamos es quizás un día de trabajo en casa, ¿no? Pero no la mayor parte del tiempo de trabajo semanal en casa. Y lo que hemos hecho es, sin tener esa experiencia, hemos tenido el 100% en casa. O sea, hemos pasado, digamos, al extremo más absoluto y durante muchísimo tiempo. De hecho, a día de hoy, la última vez que me preguntaban fue ayer, decir, oye, el estado de alarma acaba el 9 de mayo, ¿no? Pero la prioridad normativa por el teletrabajo, ¿cuándo acaba? ¿También el 9 de mayo? No, normativamente, digamos, la ley que fundamenta que aún las empresas sigan potenciando el teletrabajo porque aún estamos en una situación de nueva normalidad, aún va a seguir estando vigente, ¿no? Lo que yo creo es que de esta vamos a salir muy diferentes en el sentido de que yo veo improbable que las empresas acojan un trabajo presencial de 5.0, como a la vez considero que esta experiencia nos ha servido como gran experiencia piloto para saber que el teletrabajo 5.0, que el otro extremo, tampoco nos interesa. Digamos, los dos extremos, aquel que nunca habíamos chequeado y aquel, digamos, que teníamos súper chequeado, la presencia con el que nunca habíamos chequeado, que es el teletrabajo, los dos extremos yo creo que van a desaparecer. Creo que vamos a ir hacia una manera de entendernos totalmente diferente, a relacionarnos de manera diferente, y yo visualizo que lo habitual será, pues bueno, ahí hay un tema jurídico en España que igual matiza algo la situación, ¿no? Pero yo veo trabajando un 3-2, un 2-3, pon el 3 y el 2 donde queráis, ¿no? Pero ese va a ser, digamos, y trabajando a resultado, que ya, o sea, la presencia, España tiene que dar un cambio brutal en formas de trabajar partiendo en mi opinión. Yo creo que aquí lo que vamos a hacer es trabajar de otra manera que requiere un parámetro de confianza en la gente de nuestro equipo, 2, de ir al resultado, de tener mucho más claro qué es lo que queremos, ¿no? Por tanto, y no estamos, lo hemos chequeado más o menos durante la pandemia, pero hay factores culturales que seguramente dificulten ese cambio, pero necesariamente yo creo que nos hemos dado cuenta que no queremos estar en casa 5 días, pero nos hemos dado cuenta a la vez que no queremos estar en el centro de trabajo 5 días. Entonces, esas dos cosas yo creo que ya han quedado claras en nuestro país para todo el mundo. La manera en cómo salgamos de esto y cómo lo equilibremos, pues tenemos que reflexionar empresa a empresa. Pedro, adelante. No, yo, Manuel, estoy totalmente de acuerdo con tus afirmaciones. Y es verdad que en este contexto nuevo, pues adquiere relevancia pues la contribución, la confianza de una parte y el demostrar la contribución, pues no por presentismo, ¿no? Lo que pasa es que viendo la legalidad nuestra y, por ejemplo, en cómo se ha regulado todo el tema del control horario y la justificación horaria y esto casa poco o a mí se me hace como casi una dificultad, o dinos tú, ¿no? La forma, yo no digo que no sea conciliable, pero apunta en un sentido distinto al demostrar lo que haces por resultados, ¿no? O sea, apunta al cumplimiento de un tiempo de trabajo y a que si justificas cumplido ese tiempo, se justificaría desde el punto de vista laboral pues, la prestación, pero realmente la prestación en teletrabajo no se debe justificar por tiempo dedicado, sino por resultado, ¿no? Entonces, bueno, No, yo no digo que sean irreconciliables las dos cuestiones, pero bueno, van en sentidos distintos, ¿no? bueno, por mucho que yo, que soy jurista, te podría decir, oye, estoy de acuerdo contigo y mira, tan contentos, la verdad es que no lo estoy. Por lo tanto, podemos debatir, ¿no? Yo soy lo que más me dedico es a la prevención de los laborales, ¿no? Y hemos de tener en cuenta que las primeras normas de derecho al trabajo a nivel internacional fueron de control del tiempo de trabajo, ¿no? Es decir, que tenemos que trabajar unas horas para descansar. De hecho, la normativa española de registro de tiempo de trabajo diario es una norma que sale a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tal y como está hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que intentan decirnos lo que se tiene que hacer a nivel europeo en determinadas materias, pero que dependiendo de cómo está redactada es aplicable a algún Estado. Es un conflicto muy determinado de algún Estado. ¿No? Pues la sentencia sobre el tiempo de trabajo no. El Tribunal de Justicia Europea dijo, mire, España y el resto de los países, de alguna manera,
Pero en otros países esto tampoco ha sido muy importante porque tienen otra manera de trabajar y ahora voy a ello, ¿no? Y nosotros, digamos, quizás hemos de reflexionar sobre por qué quizás seamos tan diferentes a los demás en nuestras maneras de hacer, ¿no? Nos dijo, mire, sigue siendo algo fundamental para poder trabajar bien que uno tenga ese tipo de desconexión. Por lo tanto, tiene que haber mecanismos fiables en cada empresa para, al final, los días tienen 24 horas, al final saber cada día qué hay de trabajo y qué no hay de trabajo. Gran parte del tema de la problemática sobre el registro horario viene en nuestro país, en mi opinión, y por lo tanto es algo subjetivo y por lo tanto es algo obviamente opinable, viene determinada porque tenemos mal configuradas las cargas de trabajo. Digamos, ahí están mal configuradas las cargas de trabajo. Yo, cada vez que he hablado del registro de jornada diaria, he dicho que es no un problema, una oportunidad. Una oportunidad para realmente ver, uno, aquel trabajador que tiene una correcta carga de trabajo y que por lo tanto funciona. Aquel trabajador que tiene una correcta carga de trabajo y que su registro horario hace que algo no funcione porque tiene demasiado tiempo para eso que nosotros conocemos por nuestra expertise. En principio, las empresas y los jefes de equipo son jefes de equipo porque tienen expertise sobre lo que mandan, ¿no? Tiene una correcta carga de trabajo y, sin embargo, está demasiado tiempo. Pues esto hay que ver qué pasa ahí. O puede ser que el exceso de tiempo de trabajo registrado sea porque las cargas de trabajo son excesivas. Pero es la primera vez, la desfortuna es que sea por una imposición normativa, que tenemos la oportunidad en nuestro país de ver realmente, digamos, de chequear realmente si tenemos bien configuradas nuestras cargas de trabajo, si realmente tenemos bien configuradas nuestra eficiencia. Y yo creo que la única manera de que esto se haga bien es trabajar a resultado. Yo recuerdo cuando estuve haciendo una estancia postdoctoral en Berkeley en el año 2000, que me metí en la biblioteca y a las 6 de la tarde el único que estaba en la biblioteca era yo. Y dije, ostras, debe ser fiesta o lo que sea. No, es que allí, digamos, si te quedas más es que eres el que más le cuesta hacer las cosas que otros hacen de otra manera. Es verdad que se comen 20 minutos, es verdad que... Pero lo que sí es cierto es que a las 6, digamos, nosotros cenamos a las 7. Y el prime time de cine era a las 7:30. Es decir, otra manera de hacer, ¿no? Vinculada, eso sí, a resultados. Quiero decir que a mí no me preocupa el tema del registro horario y en el sentido de que lo que nos va a cambiar son las organizaciones en el sentido de que finalmente las cargas las repartamos bien y que la figura del responsable, del manager, del jefe de equipo, como la queramos llamar, sea una figura que más allá de tener una vertiente productiva, de que salgan los productos, tenga una vertiente también personal. Digamos, que la gente siga siendo una persona cuando deja de trabajar y por lo tanto hay una desconexión entre trabajo y no trabajo, ¿no? Pero, digamos, a mí no me preocupa excesivamente el tema del control horario, ¿no? De hecho, desde una perspectiva de prevención de los laborales, ya habéis visto, ¿no? Algunas noticias que salió ahí en prensa, ¿no? De alguna consultora, 84 horas, 82 horas, bueno, esto es una bomba de relojería, digamos yo no sé si eso sea verdad o no, ¿eh? Pero si es verdad, oye, mejor que hayan avisado antes de que haya habido un infarto, un suicidio y una responsabilidad penal de algún jefe de equipo que está permitiendo eso, ¿no? Quiero decir que ojo con jornadas, digamos, excesivas y si resulta que no se trata de apuntar 8 horas. Digamos, si este señor tiene que hacer algo y tiene una adecuada carga de trabajo y lo hacen 6, que lo hagan 6. Perfecto. Que necesita 12. Si necesita 12 horas es por dos cosas. O porque la carga de trabajo está sobredimensionada o porque con esa persona hemos de tener una aproximación diferente porque no es eficiente desde el punto de vista productivo. Esa es mi opinión personal. Lo que pasa es que, claro, le estamos diciendo al jefe de equipo que haga una labor que diga, oye, para eso no me pagas. Bueno, mi concepto de jefe de equipo es totalmente diferente. Es verdad que muchos jefes de equipo que conozco están hasta el cuello, ¿no? Y digo, ¿y a mí qué me pasa? ¿No? Ya, pero tenemos que pararnos y pensar realmente si las organizaciones, digamos, las tenemos configuradas como deberíamos tenerlas. O sea que tu conclusión, Manuel, es que tenemos la oportunidad Una oportunidad. de una oportunidad, como te diría yo, así en simple sería de europeizarnos o de que nuestra productividad
se alinee porque empecemos a cambiar los parámetros de cómo medimos la contribución y eso que nos viene del teletrabajo, pues puede ser un aprendizaje que nos sirva también para el trabajo presencial, es decir, que empecemos a acostumbrarnos a fijar objetivos y KPIs y demostrar la contribución y que eso sea para toda situación y eso que al final nos convierta en más racionales en el uso del tiempo, menos dispersos, más eficaces y que en eso probablemente nos parecemos más al final en nuestras productividades a otros países de Europa. Es decir, que tú le das esa lectura positiva de decir, no, no lo Sí, veamos eso como un aspecto limitativo, sino fijémonos en la parte de prevención y que nos sirva esto para aprender y hagamos los deberes donde no los hemos hecho todavía, ¿no? claro, pero fíjate lo que nos ha costado cada vez que una empresa dice, yo quiero implementar KPI. Ya, pero implementarlo lo podemos implementar en una semana, ¿eh? Pero tú sabes lo que cuesta gestionar eso. Y Primero, aprender a generar, trabajar con KPIs. generar un entorno de confianza sobre lo que estamos diciendo que vamos a elaborar en un 20 o un 30% a las personas. Eso es algo que podemos tocar, que es entendible, que se comprende. Eso ya es algo complicado y, por tanto, que el parámetro de discrecionalidad es menor, de arbitrariedad es menor. ¿De acuerdo? En segundo lugar, cuando eso lo tengamos, la gestión uno a uno de esa productividad individual y de grupo es algo que seguramente nuestro Departamento de Recursos Humanos tenga que duplicarse en cuanto a personal o cambiar realmente las competencias, porque un KPI no es algo fácil de configurar bien. De hecho, muchas veces, ¿qué ha pasado? Que se ha convertido en la tercera paga extraordinaria. ¿Por qué? Porque nos hemos acordado de esto cuando había vacas flacas y queríamos quitar ese variable y decíamos, ostras, si se ha convertido en fijo, porque es que hace un montón de años que no me he fijado en esto, lo hemos ido dando, ¿eh? Como vamos creciendo, lo vamos dando, lo vamos dando, lo vamos dando. Bueno, nos ha costado la vida generar esto, pero sí que creo que es una oportunidad, creo que es un reto el que las organizaciones se tomen en serio que al final, para que alguien trabaje de manera eficiente, tiene que estar sano. Y lo primero para estar sano ahora mismo en el mundo de la cuarta revolución industrial es que realmente hay una desconexión, lo quiera o no, una desconexión digital, ya no física, no física de separarnos del centro de trabajo, una desconexión técnica, digamos, del trabajo. Si no lo conseguimos, yo creo que al igual que si lo utilizamos es algo súper positivo, si la aproximación es incorrecta es algo muy negativo y que tendrá consecuencias en seguridad y salud laboral del trabajo, que ojo, todas las vinculadas al teletrabajo tardan mucho más en salir. Lo que más tarda en salir son los riesgos asociados a temas psicosociales. Al final, un riesgo de una máquina es inmediato. Un elemento incorrecto de protección te corta una falange. Pero todo lo vinculado a heridas psicosociales, de síndrome de Tajor quemado, excesos de jornadas aislamiento y demás, tarda mucho tiempo en salir. Pero cuando sale, sale a lo grande. Ya es un tema que va a ser muy difícil decir, no, yo como empresa tengo los cortafuegos, he adoptado las medidas racionales para evitar eso. ¿De acuerdo? Pues, ese es el gran problema, ¿no? Que uno puede estar seguro sobre los mecanismos valga la redundancia, de seguridad de una máquina, pero es mucho más difícil reflexionar sobre cuáles son los mecanismos para que las cosas se hagan bien en un entorno de entornos digitales o de trabajo en entornos digitales o, digamos, liderados por la tecnología, ¿no? Yo creo que tocas dos temas. Yo me saco dos conclusiones de lo que estabas tratando ahora. Bueno, uno es todo lo que son los riesgos que derivan indirectamente del teletrabajo, pero la importancia de desconexión y un poco qué tipo de patologías pueden aparecer en el futuro. Hay algunas que ya las conocemos, porque yo oía noticia casi periodística del sobrepeso que ha generado esta situación de un año de pandemia, gente pues con vida más sedentaria, poco movimiento. Entiendo que esto está asociado a una situación de pandemia y de confinamiento y también a una situación de teletrabajo, donde hay menos movilidad, tiene ventajas, pues hay menos contaminación, menos movimiento, pero hay inconvenientes. Si no cambiamos nuestros hábitos y los adaptamos a una situación nueva, y si no sustituimos aquel paseo a la oficina por un deporte a primera hora del día, pues entramos en sobrepeso, problemas de circulación y patologías que salen en la analítica de aquí un año o 2 años. Creo que esto es una reflexión interesante que haces
y que tiene que ver con la prevención y que es una prevención que muchas veces son factores lentos, ¿no? Y luego otra cuestión que has sacado, que me parece también sumamente interesante, que es en qué medida los sistemas de gestión de recursos humanos no pueden ser algo que un día haces y te olvidas de ello. En el fondo, y traigo este comentario a raíz de que dices, no, aquella vieja KPI que se convirtió por dejar de ser vigilado, se convirtió en una paga y al final dices, bueno, si esto ya es un fijo, entonces se convierte en una paga más porque no era un sistema variable vinculado, ordenado y sobre todo con ánimo de dirigir. Porque al final los sistemas de medición y los sistemas de evaluación del desempeño de la contribución no dejan de ser sistemas de dirección. Y entonces si uno no sabe hacia dónde dirige y si uno no orienta bien la dirección, al final no hay dirección. Y entonces esos sistemas se convierten al final en un lastre y en una obligación laboral que no ha servido para dirigir. Con lo cual, también todo esto es una ocasión para profesionalizar. Y eso significa estar encima de las variables, corregirlas, adecuarlas, orientarlas y que toda esta problemática nueva nos sirva para dirigir mejor y para enfocar mejor hacia dónde queremos ir, ¿no? Me parece que son dos reflexiones pues, muy interesantes, ¿no? Que están asociadas con esta realidad nueva, ¿no? Sí, yo creo, a ver, tener en cuenta que aún en España más de la mitad de los convenios colectivos tienen plus de antigüedad. Que en España aún estamos acostumbrados a que ¿sabes? Se revisa en base a lo que le pasa al IPC, un factor que no controlamos. Quiero decir que, pero por eso digo que estamos ante una gran oportunidad. A mí me gusta ver oportunidades en normas. Yo soy jurista y, claro, me encanta ser el que por lo que las normas digan cambiamos las realidades. No, ese escenario a mí no me entusiasma. Yo prefiero analizar la realidad que tenemos y realmente encontrar los espacios que tenemos para cambiarlo ahí, ¿no? Yo creo que, insisto, los problemas que tú comentabas con relación al teletrabajo, no vamos a tener un teletrabajo de 5.0. Ya. Vamos a tener lo que se llama un trabajo flexible. Es decir, vamos a tener, pues eso, 1 o 2 días en casa, 3 en el trabajo, la semana siguiente al revés. Es decir, jugar. Es verdad que tenemos una normativa en España, no en otros países, que en cuanto uno pasa del 30% ya, del tercio, ya nos convierte en otro contrato de trabajo. Y eso nos da un margen muy escaso de 1,5 días, ¿no? Y en otros países es teletrabajo desde el punto de vista contractual cuando uno pasa más del 50%. ¿De acuerdo? Pero yo por mucho que haya escrito el teletrabajo y demás, yo siempre digo, ojo con el teletrabajo en sentido estricto, ¿no? Porque hay riesgos psicosociales muy, muy relevantes que se eliminan con lo que es un trabajo flexible. El trabajo flexible que no llegue a una cuota de teletrabajo prevalente. Es decir, insisto, el 2-3-3-2. 2-3-3-2, 4-1, lo que sea, ¿no? Pero jugar un poco en esa dinámica para mí es muy importante. Y la empresa, desde el punto de vista de recursos humanos, podrá establecer una serie de parámetros. Pero al final, en el momento que nosotros utilizamos trabajo flexible, ahí lo que estamos haciendo es dar tanta importancia a la persona como a lo que hace. En el momento que tenemos 5 días a la persona en la fábrica, lo que importa es el trabajo, no la persona. Eso es de donde venimos. Primera, segunda y tercera revolución industrial. La cuarta revolución industrial nos permite, la tercera quizás también, la cuarta sí que nos permite, de alguna manera, trabajar de otra manera. Pero trabajar de otra manera tiene la ventaja de que podemos poner a la persona casi al mismo nivel del trabajo, porque nos vamos a adaptar a ella. Puede ser que haya alguien de mi equipo que necesite, porque no tiene hijos, liberar todo el mes de septiembre porque es cuando se puede ir a viajar de manera gratis y otro, en cambio, bueno, eso es gestionar a las personas de manera flexible. Claro, el esfuerzo que eso requiere es tan importante que habrá que adoptar también una serie de parámetros para valorar aquellos equipos que están consiguiendo eso, cuál es, digamos, económicamente lo que recibimos. Es decir, ¿en términos de qué? En términos de rotaciones, en términos de absentismo, en términos de que la gente se vaya o no, en términos de... Porque el esfuerzo para gestionar la diversidad de cada una de las personas es descomunal para el jefe de equipo. Pero es
es que si no, no se va a retener el talento. Ninguno de mis tres hijos, tenga la formación que tengan, y ahora mismo son adolescentes, va a quedarse en una empresa más de 2 años si la empresa no se adapta a ello. Es imposible. A poco talento que tengan, ¿eh? Estoy hablando de trabajos que tengan un nivel de 0 a 10, de 7 hacia arriba. El talento ya está en 7 hacia arriba. No digo que luego desde abajo nos tengamos que olvidar, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero ese talento solo ahora mismo lo vamos a retener si el trabajo se pone a la misma situación que la persona. En un entorno, la cuarta revolución industrial se conoce porque nosotros en la tercera utilizamos la tecnología. En la cuarta revolución industrial el gran riesgo es que la tecnología controla al trabajador. Es la plataforma. Nunca hemos estado tan controlados como hasta ahora. La capacidad que puede tener el Internet de las cosas, Big Data, la plataforma digital, nada más hay que ver caso Uber o cualquier otro caso similar, digamos. Es decir, podemos discutir relación laboral especial, lo que sea, pero desde el punto de vista de control técnico del dónde, cómo y qué hace el trabajador, nunca. O sea, es la tecnología la que controla al trabajador. Entonces, ese realmente es el paradigma que nosotros hemos de superar. Hemos de posicionar al trabajador ahora mismo con el trabajo flexible a la misma altura que el trabajo, porque si no lo hacemos, la tecnología se comerá al trabajador seguro. Y lo perderemos, digamos, no sé si desde el punto de vista psicosocial, si desde el punto de vista de que se nos irá, digamos, pero es un poco lo que yo veo, ¿no? No va a ser posible retener al talento con la misma manera de dirigir equipos que hemos tenido hasta este momento. Es imposible. Yo conforme te escuchaba me he apuntado un paralelismo, me parece ya muy interesante muchas cosas que has dicho, y es como haber pasado de un estadio en el que lo que se pagaba era el tiempo, tiempo en forma de antigüedad o de presencia, la disponibilidad para el trabajo, y lo basábamos en un control analógico, presentismo. Y hemos pasado a una situación donde no pagamos disponibilidad, lo que hacemos es buscar compromiso, y donde lo que pagamos no es tiempo, sino contribución, y donde el control no es analógico, sino digital. Entonces ahí que se abre un mundo nuevo, donde el Internet de las cosas, donde el algoritmo puede al final descubrir cosas que a primera vista no conocíamos, aparece quizás con más fuerza temas como la ética, la protección de datos, la privacidad, el consentimiento de las partes, el que yo sepa y conozca qué me miden, por qué me lo miden, para qué me miden. Claro, ese es un contexto nuevo. Lo que yo creo es que lo que no se puede pasar es de un sitio a otro sin pasar por ese peaje de reflexión y diría incluso de contractualización y de cumplir obligaciones de las dos partes en cuanto a la ética, a la protección, en fin, a esa seguridad de la información, de oye, yo puedo saber lo que quiera de mi empleado. ¿Sabe él que tú puedes saber eso? ¿Sabe qué utilización de esa información vas a hacer? Porque tiene derecho a saberlo. Y yo creo que ahí hemos de hacer también un camino a recorrer, ¿no? Sí, evidentemente. A ver, yo hablo en algunos artículos que he publicado últimamente, hablo de lo que yo denomino el humanismo tecnológico. En ese sentido, yo identifico ahora mismo 2 tipos de brechas digitales. La primera, que es la que todo el mundo más o menos habla, es aquellas personas que ya están fuera del entorno digital, que no, digamos, que no saben gestionar y por lo tanto ya tienen un problema de acceso a un mercado que se está tecnificando. Ten en cuenta que España es récord en paro, en nivel europeo. España es récord en fracaso escolar. Fracaso escolar quiere decir no tenerla ESO o solo tenerla ESO. Entonces, en ese entorno estamos a un nivel técnico. La brecha digital ya es un problema a gestionar desde el punto de vista social. La externa, la de nosotros respecto al que no entra ni sabe cómo entrar aquí, ¿de acuerdo? Pero hay otra brecha digital que es la interna, la nuestra. El saber hasta dónde llega o no la tecnología. ¿Qué sabe de mí o no la tecnología? Es decir, eso para mí es una brecha. Y eso me da inseguridad. Me da oportunidades, pero me da inseguridad. Entonces, esto es el debate que nosotros hemos de recuperar. Digamos, el concepto nuevamente del hombre, digamos, del humanismo, digamos, clásico,
pero un humanismo en el cual hemos pasado de manera demasiado rápida de controlar la tecnología que nos controla la tecnología. Y eso hemos de empezar a tener buenas prácticas de transparencia, hemos de tener, digamos, una serie de parámetros fundamentalmente de transparencia en el que el valor persona, digamos, sea muy importante. Hasta ahora, el trabajo de presencia, ¿qué ha significado? Pues que o bien, digamos, veíamos que el trabajador era alguien que trabajaba para mí, ¿eh? Esa es una opción, en lugar de trabajar conmigo. En algunas organizaciones, pues casi yo trabajo contra el equipo, no con el equipo, contra mi propio equipo, digamos, todo eso a la vez. A veces a decir, no, es que hemos de ser amigos del trabajador. Hemos de ser amigos. Yo creo que estamos en el momento en el cual hemos de entender que el trabajador es sobre todo una persona y cada uno es diferente. Y el riesgo es que todo aquello que nos permitirá hacer la tecnología por primera vez y es dar soluciones diferentes de prestación de servicios adecuadas a cada una de las personas que integran nuestro equipo, eso se haga realidad. Porque como utilicemos la mentalidad de la servidumbre con la tecnología, digamos, de manera, digamos, los resultados pues serán pues empresas con una ausencia comunal, con una rotación insufrible, es decir, algo muy complicado, ¿no? Es decir, el trabajador con talento no quiere ser amigo de nadie dentro de la empresa. El trabajador con talento lo que quiere es precisamente que le reconozcan el talento y que dejen vivir como persona, pues su padre o su lo que sea. Quizás habrá alguno que sí que quiera, pero yo creo que eso estamos perdiendo, ¿no? De hecho, lo que se ha dado cuenta la gente con relación al COVID es decir, ostras, si yo existo. Digamos, si entre hora y hora de trabajo yo existo. Resulta que yo existo. No solo existo el sábado y el domingo. Yo puedo existir el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes. Entonces, eso es yo creo que un reto, digamos, al que hay que probarse las empresas. Hay que tener parámetros para medir aquellas jefes de equipo que se arriesgan a gestionar así a las personas. Y si nos sale bien desde el punto de vista económico y productivo, pues bueno, digamos, eso es un ejemplo, ¿no? Digamos, intentar generalizarlo, ¿no? Yo creo que hay que dar también formación a los jefes de equipo, a los managers sobre ese tipo de sensibilización, ¿no? Que ellos trabajan con personas. Más un factor que aún no ha explotado en nuestro país como debería, y es que creo que la manera de gestionar personas en muchas ocasiones no tiene en cuenta un factor prevalente que es el género. Gestionamos a las personas independientemente del género que hay detrás. Y entonces esto ya es un problema de base que tenemos, ¿no? Yo creo que, y género me refiero tanto al género de mujer-hombre como a aquellas maneras de hacer quizás en muchos hombres, ¿no? Como las contrarias puede haber en muchas mujeres, que podríamos decir que aunque sea un hombre tiene ese género, digamos, de tipos de valores, digamos, que hasta ahora podíamos no identificar en el género masculino, sino en el femenino. Entonces, yo creo que ese paso no lo hemos dado en las organizaciones, ¿no? Porque aquí lo fácil es tamizar a todo el mundo y, venga, si hay que sacar 100.000 ruedas, las sacamos, ¿no? Bueno, eso es una manera de hacer, pero en un mundo tecnológico donde se requerirá perfiles formativos elevados, que es técnicamente una persona, digamos, que tiene su perfil profesional apetecible en mercado, nos va a durar una hora, como no lo tratemos con una persona. Es que nos va a durar 1 hora y media o 2 horas, no nos va a durar mucho más, ¿no? En la empresa. Pues a mí veo que el punto de tu reflexión coincide con el otro día teníamos un debate con Fernando Trías y hablábamos también sobre el tema de KPIs y bueno, y creo que vuelve a salir aquí en el comentario contigo, pues ese reto de que necesitamos sistemas de medida de la contribución, pero no olvidarnos que detrás hay personas y que no podemos igualar ni comparar solo contribuciones. Tenemos que tener en cuenta la contribución, pero más allá de la contribución, la evaluación de la persona va a requerir también otros aspectos cualitativos que deberemos de ponderar, que deberemos de saber concretar, que deberemos de saber hacer medibles, pero que no va a ser todo KPIs, porque es que las personas, si no,
somos distintos y las cualidades y contribuciones no las va a contener un KPI. Quiero decirte que parte de la evaluación estará en los KPIs y otra parte de la evaluación estará en esta capacidad de gestión interpersonal y en reconocer la persona y su contribución, que no solo es un conjunto de resultados, es aportar una armonía, aportar un equilibrio, aportar una capacidad, una creatividad o una capacidad de implantar una idea o una capacidad de resolver un problema o de aportar calma cuando hay inquietud, etcétera, ¿no? Y yo pienso que Así es, creo que está muy bien así y es. fíjate que hemos coincidido, ¿no? En diferentes, o sea, es un reto, ¿eh? Porque nos Bueno, yo demandamos a creo, mira, nosotros si a mí mismos me las dos dicen, cosas, ¿no? para ti, ¿qué sería un buen jefe de equipo? Uno, alguien que, desde el punto de vista técnico, controle el trabajo que se ha de hacer por su gente. No que sea jefe de equipo por ser el hijo de, no, sino alguien que controle su trabajo. Dos, un observador. Un visionario, digamos, si tiene un jefe de equipo, pero un observador de su equipo. Un observador. Como si fueses tener la capacidad de ser un outsider y decir, ostras, este ahora necesita esto, este necesita esto, este ya sé que me produce muy bien, pero es un broncas, pues, ostras, ya llevamos dos broncas, pues la siguiente la dejamos para la semana que viene, ¿no? Porque si no, el equipo se lo carga, ¿no? Porque, entonces, eso es, para mí, si a mí me dijese, oye, yo creo que y eso es eso es agotador para ser un jefe de equipo. Pero dudo que un jefe de equipo que sea así, la rotación que tenga en su equipo sea elevada. Eso sí, además yo en esto soy muy, siempre lo digo y lo voy a decir ahora también, considero que yo no soy de los que mantendrían equipos más allá de 5 o 7 años. Para mí esto es fundamental. Cualquier... Sí, Uno de sí, los temas que yo quería introducir, y acabas de dar en ello, ¿no? Y es que hablabas mucho de que no queremos rotaciones, que las empresas tienen que intentar evitar rotaciones, pero ahí sí la empresa tiene que cambiar el chip, y sobre todo los directores de equipos, y decir, oye, es que dependiendo del momento de la empresa, dependiendo de los proyectos, igual necesito otro tipo de equipos y otro tipo de talento en esos equipos, ¿no? Y no solo establecer una plantilla, porque también es verdad que desde el lado de la empresa se lleva muchísimos años, al igual que decías antes, ¿no? Que se sigue pagando por los bonus y se sigue pagando por la antigüedad y demás. Las empresas también parece que siguen sacando pecho por tengo X mil trabajadores, no despido a trabajadores, tengo una plantilla de estas dimensiones, pero ¿y si no tenemos que seguir midiendo, ¿no? De esa manera, ¿no? La contribución de los trabajadores y la familia que puede crear esa empresa, ¿no? Con las personas. Es decir, pueden ser empleados de plantilla durante 2 años, luego o pueden convivir con freelancers que están trabajando desde fuera. O sea, al final también esa organización de la empresa va a cambiar, ¿no? Tendría que cambiar, ¿no? correcto. Mira, para mí lo ideal, alguna vez lo he leído, en el ámbito norteamericano y yo lo que voy a decir ahora lo comparto. Mira, bueno, ¿y tú lo has hecho en la práctica? Bueno, pues es complicado, ¿no? Pero eh, imagínate lo que sería en una empresa decir, oye, vamos a hacer equipos ciertamente diversos, ¿no? Y vamos a decirles los equipos no muy grandes, porque un jefe de equipo llega hasta donde llega, si quiere pensar en la persona y no en otra cosa, o sea, tú puedes llegar a lo que llegas, y os decimos, nosotros cuatro, decimos, oye, pues vamos a dar 5 años, 5 años. Y ahí tenéis que producir, pero tenéis que respetaros, digamos, que adaptaros entre vosotros. Pero 5 años. A los 5 años seguís teniendo carrera en esta multinacional. Seguís teniendo, si queréis, carrera. Pero obligatoriamente tenéis que cambiar. Los equipos los vamos a cambiar. ¿Por qué? Pues porque al final es pura condición humana. Yo a mis alumnos siempre les digo, vamos a ver, el roce hace el cariño, pero al final también quita el cariño. Es decir, son muchas horas al día. Y tú dices, bueno, tú puedes ir dando luz, dando luz, dando luz, dando luz, y al final dices, ostras, tío, ya estoy agotada de dar luz porque recibo poca o porque hoy, pues bueno, pues, ¿qué pasaría si dijésemos en una organización, probamos a hacer equipos en proyectos 5 años y luego cambiamos? Sin que eso vaya en contra de la organización. ¿Qué pasaría? No lo sé, porque al final, si pasamos a la gestión de las trabajadores como personas, entramos en el gran problema, y es que al final la relación entre las personas con el condicionante que no hay que ser amigo, hay que respetarla como ella sea, digamos, eso al cabo de 5 o 6 años, bueno, quien nos den el premio Nobel de la Paz a todo grupo, van a salir fisuras por todos los sitios y la mejor forma de
de evitar eso es volver a empezar, pero no nuestra firma, no, digamos, la misma firma en otro proyecto, con otro gente, con otro equipo. Y eso nos permitiría filtrar, porque en ese proceso le vamos a dar a cualquier jefe de equipo, a cualquier persona, la posibilidad siempre de volver a hacerlo algo mejor. Siempre. Una segunda, una tercera oportunidad. En el momento que tú te incorporas a un equipo y venga, ¿sabéis qué? Que vamos a estar juntos nosotros 4 con nuestro contrato indefinido hasta que nos jubilemos. Joder, tío, es agotador solo pensar. Por bien que nos Pero llevemos, es Manuel, agotador. fíjate, me gusta tu planteamiento, o sea, es fresco, es estimulante. Su encaje en la organización, yo entiendo que lo que estás queriendo es referirte a gestionar proyectos, ¿no? A realmente lo que estás es generando proyectos probablemente pluridisciplinares que requieren diferentes especialidades, porque al final, luego pasa otra cosa en las empresas. Y es un poco casi el desarrollo técnico y el desarrollo profesional va hacia la especialización. Al final uno es experto en algo, porque el que sabe de todo, sabe poco de todo y al final lo que necesitas es un aspecto un tanto generalista, pero también poder contribuir desde la especialización. Por lo tanto, al final uno es de una especialidad, pero contribuye en un equipo de cara a un objetivo, a un proyecto nuevo. Con lo cual, yo creo que tu planteamiento encajaría bien, ¿no? En una gestión de proyectos. Es decir, bueno, vamos a Sí, pero lanzar, ¿no? doy un paso más. Yo te entiendo, Pedro, A pero ver, doy un paso más. Yo necesitaría cambiar a las personas también. La configuración personal de los grupos. La ¿y cómo configuración lo haces personal. eso? Ahora tú imagínate una Bueno, organización con un no, modelo bueno, a ver, distinto de no, relación una laboral, organización de 30 personas es complicado. no Pero puede. en el momento que nos metamos en multinacionales, pero incluso en una Sí. organización de 30 personas, ostras, el decir, oye, tú entras por 8 años a tope, 8 años, te va a dar, y luego ya lo veremos, ¿no? Pero en una multinacional no tengo ninguna duda sobre ello. O sea, que nuestro perfil, Lo al que final pasa es que, nosotros, Manuel, esto que tú planteas en un país con una tasa de empleo baja, con una capacidad de encontrar en un Estados Unidos, esa movilidad profesional que es casi cultural, es a lo que tú planteas como modelo, pero claro, en una España con una tasa de desempleo elevada, donde la gente huye casi de la inseguridad laboral y casi busca el refugio en un vínculo laboral de largo plazo, culturalmente choca. no, pero yo hablo de vínculo, estamos hablando, siempre hablamos de perfiles, ¿eh? Es decir, al Sí, final 0 a 10. Y tenemos que tener una manera de hacer para un nivel 0 o 1, porque 0, de 1 a 6, hemos de trabajar ahí, hemos de también saber cuántos queremos tener de 1 a 6, como país. Claro, eso también habrá que pensar cuántos queremos tener de 1 a 6, o en 0, como tenemos, cuántos. Y ahí habrá que trabajar. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de política industrial, estoy hablando ahora, y luego voy a la empresa, y luego, digamos, los niveles 7 a 10, yo creo que pueden tener recorrido en las mismas empresas, a poco que puedas ir cambiando, girando un poco el grupo. No solo el proyecto, igual poniendo una persona nueva ahí. mm, ¿Sabes? Es decir, si somos un grupo de 6, pues cambiando a 2. Pero ya, no ya, ya. echando, no el out de los americanos, cada año echa al 30%. Yo no estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo que dentro de nuestra empresa no se va nadie, salvo que quiera, pero vamos a ir cada 5 o 6 años, al menos el Renovando. 30% del Ujú. equipo, ir rotando, porque al final hay un factor personal. Que lo más fácil es no tener ningún factor personal. Pero a poco que la tecnología, digamos, se implemente mucho más, ¿cómo va, si no tenemos ese factor personal de adaptarnos y demás, y el trabajo ya no lo vemos, eso puede salir bien de casualidad. Pero lo mejor es que salga bien porque utilizamos la tecnología y la persona para trabajar. ¿De acuerdo? Las tres, digamos, en el mismo nivel. En el mismo nivel. Si no, creo que deberíamos dar un paso atrás y quedarnos en la tercera revolución industrial, digamos, de ir de lunes a viernes a la fábrica con una jornada, fichar y ya está. Pero ese ya no va a ser el modelo. Ese ya no va a ser el modelo. Se nos acaba el tiempo. No sé si Pedro quieres introducir un último tema rápido, porque con Manuel seguro que han quedado muchas cosas pendientes, pero bueno, algo de breve o despedimos ya, como quieras, Pedro. Bueno, yo la verdad es que podemos estar aquí la tarde, ¿no? El tema puede tener ¿no? Tantos perfiles y tantos lugares. Al final es que yo creo que
Tú has hablado de temas muy importantes, ¿no? La importancia de la persona, la importancia de la gestión y la dirección y el liderazgo, el líder como observador. Me parece muy importante eso que dices tú. O sea, el líder que sabe cómo está, y eso significa tener un conocimiento, casi diría, emocional de la situación de la gente de tu equipo, ¿no? Y eso significa entrar en lo personal, ¿no? Y entrar en lo personal cuando en algunas culturas y en algún momento, oye, 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 que una cosa es lo mío y otra cosa es lo profesional. Es decir, que lo mío es lo mío y que contradice, por cierto, una tendencia que incluso está acuñada como derecho, ¿no? Que es la conciliación, ¿no? No, es que es inevitable, yo lo veo como tú, es que lo personal y lo profesional van unidos y la persona es persona y trabajadora al tiempo y el compromiso del liderazgo está en pensar en la persona, ¿no? Y yo creo que eso es una clave muy importante. Y ahí subyace pues todo lo que hemos estado comentando pues de la ética, de la claridad de las reglas, de que tengamos seguridad a las dos partes de cuáles son las reglas del juego, cómo vas a medir, cómo me vas a ayudar, a qué me pides y a cambio de qué. Es decir, la claridad. Y lo que pasa a veces es que los proyectos cortos, y esto un poco te lo planteo aquí como pequeña contradicción, ¿no? Los proyectos solubles, los proyectos cortos, me recuerdan un poco a los mandatos de 4 años. El valor del largo plazo y del compromiso de largo plazo se puede desvanecer. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo encaja en ese esquema que tú planteas de más movilidad, de más interacción, de más renovación, ¿no? ¿Lo basamos en Yo, la yo, cre- yo confianza de creo, las yo buenas creo que al, personas? yo creo que al talento solo se, o sea, en yo soy mucho de simplificar en titulares, digamos, para que, digamos, yo en las tres apartados de o el equipo trabaja para ti, o tú trabajas con el equipo, o tú trabajas contra el equipo, son los tres tipos de jefes de equipo, digamos, que yo simplificaría. Al talento solo lo vas a retener, sea el proyecto a corto plazo o a largo plazo, si trabajas con el equipo. Y esto no es una frase. Eso no es una frase, eso es trabajar con el equipo, en horizontal, con el equipo. Tú es al final quien decide como responsable, pero tú podemos identificar perfectamente quién trabaja con el equipo, qué equipo trabaja para alguien y quién incluso trabaja contra su equipo. Entonces, bueno, digamos, y este tercero, digamos, le salen las cosas bien, seguramente. Lo que no sé es, pero, claro, esa es una opción inicial. Pero si tu opción inicial como organización, y creo que es la que debería ser ahora mismo en este entorno tecnológico, es trabajar con el equipo, hombre, el tema de los proyectos, digamos, es un tema que es muy importante, pero creo que el talento escogerá en un momento determinado que estar integrado en un equipo sin ser amigo de nadie, sino que le respeten en su diversidad, que no cualquier otra. Yo creo que esa es la identificación, no tanto la marca, no tanto, digamos, al final el valor de cada uno de nosotros en el mercado varía muy poco y seguramente eso queda diluido porque igual cobras un 5% más, pero no tienes promoción, con lo cual no, digamos, no tenemos tanto valor diferente de mercado. ¿Cómo se moverá la gente? En función de que le respeten como persona. Como persona. Digamos, hasta, mis padres solo iban a trabajar y para ellos era el trabajo y si tenían dos trabajos. Mis hijos tendrán un trabajo que les guste, pero lo único que están pensando es en el momento de la desconexión que hacen y si les respetan. Si son respetados en esa identidad singular y absolutamente diferente de la de todos los que les rodean en el entorno laboral. Será eso lo que yo creo que les haga cambiar o no de empresa, ellos como a todas las generaciones de jóvenes que yo veo. Lo tenemos que dejar aquí porque se nos va el tiempo y como Perdón. decía Pedro, podríamos estar horas hablando de todo esto con Manuel Luque, pero como decimos, esto no es más que un punto de partida, ¿no? Para ir construyendo poco a poco el debate, en base a esas reflexiones, esos comentarios que nos van dejando expertos, como ha sido en esta ocasión Manuel Luque. Así que Manuel, te agradecemos eternamente que hayas estado con nosotros y de verdad muy interesantes esos comentarios y esas reflexiones que nos has dejado. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias, Manuel, por haberlo compartido. Muy, muy interesante Muy bien, todo Pedro, gracias, muy también bien, gracias. muchísimas gracias. Y seguimos construyendo ese debate sobre las nuevas formas de trabajar. Gracias.